Repensar las matemáticas en su sesión 140, en este ciclo 18, o temporada 18 también podríamos decir. Hoy trataremos sobre la investigación latinoamericana en educación estadística y contaremos con el doctor Hugo Alvarado Martínez y con la doctora Blanca Ruiz Hernández. Me acompañará, aunque no desde el estudio, sino conectada también por Zoom, Alma Yereli Soto. Bien, pues iniciemos con unas breves semblanzas de nuestros invitados. La investigación educativa, el aprendizaje y la docencia en matemáticas son ejes transversales en la labor profesional de la doctora Blanca Ruiz Hernández. Su formación académica incluye 2 maestrías, una en matemática educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional y otra en estadística en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España. Profesora, investigadora y diseñadora de talleres y diplomados centrados en la enseñanza de la matemática. Es coautora de los paquetes didácticos de Matemáticas 1, 2 y 3 para nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Destaca su participación en eventos académicos nacionales e internacionales especializados en la materia. Es integrante de la Asociación Mexicana de Estadística, AME, del Comité Latinoamericano en Matemática Educativa, CLAME, de la International Association on Statistical Education, IASE, y colaboradora del Grupo de Investigación sobre Educación Estadística de la Universidad de Granada, España. En 1997 y en 2012 fue acreedora al Premio de Innovación Educativa por parte del Tecnológico de Monterrey. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México y pertenece a la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa, RIEME. Actualmente es profesora e investigadora en el Departamento de Matemáticas en la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Información del Tecnológico de Monterrey en Monterrey, México. Bien, esta fue la semblanza de la doctora Blanca Ruiz Hernández. Conozcamos ahora algo sobre nuestro invitado también. La educación matemática, la formación de profesores y la didáctica de la probabilidad y estadística son las principales líneas de investigación del Dr. Hugo Alvarado Martínez. Es profesor de matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estadística de la Universidad de Concepción y doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España. Conferencista en congresos internacionales y nacionales. Se ha desempeñado en cargos destacados de gestión académica como evaluador de tesis de posgrado y en actividades de investigación. Su producción científica abarca proyectos dedicados a la evaluación y desarrollo del sentido estadístico en profesores de matemáticas, a la eficacia de programas de innovación metodológica y al desarrollo de la argumentación del razonamiento probabilístico, entre muchos otros. Destacan sus artículos en publicaciones especializadas como Paradigma, Espacios,
Enseñanza de las Ciencias, la Revista Mexicana de Investigación Educativa, la Revista Chilena de Educación Matemática, la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, así como para Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Actualmente, el Dr. Hugo Alvarado Martínez es profesor asociado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile. Bien, gracias Hugo por aceptar nuestra invitación y conectarte desde Chile, desde nuestro extremo sur de Latinoamérica. Ok, muchas gracias José Luis, Yereli, Blanca, un agrado de estar con ustedes aquí en centro sur de Chile, en Concepción. Estamos a más 3 horas y un agrado de estar en este espacio tan importante de difusión de la matemática educativa. Hoy día nos reúne la estadística educativa y más encima un honor estar en la sesión 114. Felicitaciones. Bien, claro. Y ahora en la 140. Blanca, pues gracias también por aceptar la invitación, tú conectarte desde Monterrey, un poco más cerca. Sí, muchísimas gracias, José Luis y Yereli. Para mí fue muy grato cuando Hugo aceptó participar y yo dije, bueno, vamos a hacer muchos y vale la pena por este artículo que fue el esfuerzo grande de varios de nosotros en nuestro grupo que formamos y que constituyó pues algo como que nos unió muchísimo para hacerlo y que nos dio armas y fuerza para poder seguir en este intento por hacer red dentro de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, Yereli, muchas gracias, José Luis. Están bienvenidos. Es un honor para nosotros que nos acompañen en esta sesión y quiero comentarles que el Seminario Repensar las Matemáticas es un espacio en donde los docentes pueden acercarse a los resultados de las investigaciones educativas y el entrar en diálogo con nuestros invitados permite que estos aportes científicos y de investigación nos permitan reflexionar sobre nuestra práctica docente y de esta manera podamos fundamentar mejor las decisiones que tomamos sobre el desarrollo de nuestras clases y obviamente mejorarlas en un sentido de estar innovando constantemente la docencia. Los participantes de este seminario son profesores que trabajan en colegiado, que cuestionan, que estudian sus artículos, o en este caso el estudio que nos presentan, y nosotros vamos a establecer un diálogo con ustedes. Creo que ya conocen un poco la dinámica, pero le explico a grosso modo. En la primera parte vamos a plantear una serie de preguntas derivadas del estudio que nos comparten en esta ocasión. Y en un segundo momento vamos a presentarles preguntas de los participantes del seminario, en donde esperemos que ustedes pues se den a la tarea de responderlas para atender las inquietudes que tenemos. Entonces, José Luis, no sé si quieras empezar. Sí, claro, vamos a la primera iniciar parte. ya, digamos, a comenzar con las preguntas y este diálogo. Y bueno, pues entonces, ¿cuáles son las condiciones de la educación estadística en Latinoamérica que hacen necesario tener una red de investigadores y docentes que se ocupe de ella? Y bueno, y ligado, ¿cuál es la importancia de la educación estadística que al parecer no es reconocida plenamente por autoridades educativas y no se le destaca y apoya lo suficiente? No sé, Blanca, ¿podrías comentarnos sobre esto? Sí, claro. Mira, precisamente nuestro grupo surgió a partir de eventos de eventos de educación matemática, en donde nos costaba muchísimo trabajo encontrar investigaciones o pláticas, charlas que hablaran precisamente sobre la educación estadística. Eran bastante pocas las charlas que había y nosotros sentíamos pues como una necesidad de tener esa comunicación con nuestros compañeros, con personas que tuvieran nuestro mismo interés, nuestras mismas perspectivas de trabajo.
Y entonces nos comenzamos a unir en esta situación de poder hacer una red. La verdad es que en Latinoamérica, por ejemplo, era un poco difícil, actualmente ya no lo es tanto, pero originalmente era un poco difícil encontrar artículos de investigación en estadística en español. Los principales artículos estaban escritos en inglés, son los que promovía la IACE, también las principales revistas de educación estadísticas estaban escritas en inglés, y en esos artículos y en esas investigaciones encontrábamos condiciones que no se asemejaban a las condiciones que nosotros teníamos o que vivimos en Latinoamérica. Entonces, hubo primero una necesidad por el lenguaje, por el idioma, por comunicarnos, y también por las condiciones comunes que nosotros tenemos como latinoamericanos, como hablantes del idioma español. También es cierto que pues Latinoamérica después ya poco a poco nos hemos dado cuenta que también vivimos condiciones diferentes dentro de la misma Latinoamérica. También entre países latinoamericanos nos distinguimos. Sin embargo, creemos que tenemos más cosas en común que muchos de los países de Europa o de habla inglesa. Entonces, por eso vimos esta necesidad. En cuanto a ello, y bueno, también tener el fin académico de todos nosotros, que era mejorar la enseñanza de la educación estadística en nuestras propias regiones, bajo nuestras propias condiciones. Sí, con respecto a la educación estadística, es que en general la estadística es una rama, desde mi perspectiva, que ha sido un poco como vituperada incluso por los mismos matemáticos. Como que es una rama que los matemáticos piensan que es demasiado como práctica para poder adentrarse en ella, y que el ciudadano común piensa que es demasiado compleja como para meterse. Sin embargo, la educación estadística, la estadística en particular, es una rama que necesita mucha teoría matemática para poder ser entendida, y que sin embargo el ciudadano común la ocupa, que el ciudadano común la está utilizando en su día a día. Entonces, educar en estadística se nos hace también un poco complejo, porque la estadística se debería de meter de hecho se está metiendo desde la primaria, en los cursos de primaria, y sin embargo todo el bagaje teórico hace que se incurran en muchos errores. Por ejemplo, el cálculo de la media. A mí me gusta el ejemplo de la media porque es un concepto del promedio que nosotros todos usamos, y que si nos preguntan qué es el promedio, todos vamos a saber qué es el promedio o dar una opinión sobre el promedio. Pero sin embargo, si nosotros calculamos el promedio de una muestra o de una población, entonces la interpretación cambia. Se calcula de la misma forma, o todos pensarían que se calcula de la misma forma. Y sin embargo, la interpretación, la teoría que hay detrás de cada uno de estos dos conceptos, el concepto de el promedio de una media o el promedio de una población, cambia la perspectiva, de tal manera que la interpretación es diferente para estas dos perspectivas. Entonces, desde mi punto de vista, la dificultad de la enseñanza de la estadística está precisamente en esa combinación que hace la estadística, que necesita de ese marco teórico que hay detrás y que es un tanto difícil de entender, y de esa como practicidad con la que se ocupa, de esa facilidad, de esa necesidad práctica que tenemos de la estadística. Para mí eso es por lo que muchísima gente le da la vuelta. Los matemáticos le dan la vuelta por lo práctico y los prácticos por las matemáticas. Entonces se encuentra a medio camino entre la práctica y la experiencia, ¿no? Desde mi perspectiva, esa es la dificultad que tiene la estadística. No sé, Hugo, tú qué pienses. Sí, un punto de vista complementario. Bueno, primero
mencionar, es bien sabido que el desarrollo importante que ha tenido la educación estadística como campo profesional y científico, y como mencionaba Blanca, claro, la IACE ha manifestado su preocupación porque en Latinoamérica es poco desarrollado, en países en desarrollo, y han manifestado su preocupación en este aspecto y sobre todo por la difusión de la estadística y la educación estadística. Y esto hace la necesidad de crear grupos locales que favorecieran su expansión e intercambio en el campo de la estadística. A mi modo de ver, y lo plasmamos en el artículo, esto es muy interesante, el reconocimiento de una problemática propia generada en la región en base a la cultura, economía, la parte social, que nos lleva a que hace necesaria una comunidad científica, de manera de poder fundamentar y orientar acciones, ¿ya?, en educación estadística. Y quiero enfocarlo puntualmente en la necesidad, como ustedes nos están consultando, y podrían mencionar tres aspectos en cuanto a la necesidad. Primero, en una encuesta, un cuestionario que realizamos a un grupo de miembros de la red, mostraron interés en el desarrollo, en su desarrollo personal. Y en aquel punto destacaron el apoyo a la actividad docente. Creo que fueron alrededor de 30% de los encuestados. Y esa actividad docente con miras a la investigación, que aporte tanto a la formación docente como al diseño de buenas actividades. Cito aquí, por ejemplo, uno de los comentarios, que señala, entre comillas, en la formación de profesores es muy importante tener diferentes acercamientos teóricos para la enseñanza de la estadística. Esto abre más posibilidades al momento de preparar una clase y de incluir innovaciones en el aula. Por lo tanto, ahí ya se hay una declaración que creo que es compartida por muchos acerca de una necesidad. Por otro lado, quiero comentar, es lo más probable que pase en varios países, está pasando en Chile, una necesidad en el sistema educativo por la actualización disciplinar en estadística y su enseñanza. Y eso según los ejes curriculares, sobre todo en la educación media. Entonces, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción estamos terminando una segunda versión de un diplomado en actualización disciplinar en matemática, donde uno de los ejes muy interesados por los profesores es el eje de probabilidad y estadística descriptiva e inferencial. Por lo tanto, hay una necesidad de los profesores, tanto por la actualización disciplinar como su enseñanza, sobre todo más allá de la universidad en el contexto educativo. En cuanto a por qué no es reconocida esta ciencia por las autoridades, creo que en los tiempos actuales estamos avanzando mucho en ello. Se están creando grupos de investigación en distintos países. Vuelvo a mencionar en mi contexto aquí en Chile. Hay 5 ciudades del norte del Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Osorno, donde hay al menos 5 grupos emergentes de investigación en educación estadística. Por lo tanto, se está de alguna forma abriendo espacio a su reconocimiento. Y por último, en esa palabra me gusta mucho porque la necesidad de esto, también de forma vivencial, participo de coordinador nacional de la competencia de póster estadístico sobre alfabetización estadística, en la cual hemos realizado ya 2 o 3 versiones, y la verdad que hay mucho interés en las instituciones superiores, pero también una necesidad en distintos colegios por el conocimiento de este eje tan bonito que es la educación estadística. Por lo tanto, necesidad hay en todos los países y creo que es un campo en desarrollo, así es que hay una tarea por seguir aportando. Muy bien, gracias. La alfabetización estadística es creo que un tema necesario en la población
desafortunadamente por la falta de los apoyos, a lo mejor la gente no se interesa tampoco por adentrarse en eso, pero nos daría mejores oportunidades a los ciudadanos de comprender los fenómenos que socialmente atravesamos. En este sentido, los grupos académicos de estadísticos educativos que se están conformando, creo que están dando un realce precisamente de atender esta necesidad. Y justamente es lo que nos cuentan en el artículo que nos comparten sobre la red de la que forman parte y que evidentemente pues requiere un análisis, ¿no? de cómo se conforma, de cómo va creciendo, para entender un tanto también cómo intervienen las comunidades en el desarrollo de estas necesidades, la atención de estas necesidades. Entonces, atendiendo a los hallazgos de su estudio, nos hemos percatado que una mayoría de los integrantes que conforman la red atienden estudiantes de grado y posgrado. También vimos que la mayoría de los integrantes provienen de países como Argentina, Chile y México. ¿Han identificado alguna problemática especial de docentes en estos niveles que dificulten la incorporación a su red? Y también me gustaría que nos platicaran por qué son de estos países, principalmente la mitad de los miembros de los que provienen, que son docentes investigadores de estos países y que han tenido el interés de conformar esta red. Hugo, no sé si Blanca, ustedes quieran compartirnos algo respecto a su conocimiento y experiencia. Ok, sí, efectivamente, Yereli, la mayoría de los miembros son profesores que están interactuando en el pregrado, ¿bien?, en la universidad. Específicamente son alrededor, en una primera etapa, un 69% son profesores de pregrado o posgrado. Por lo tanto, son muchos investigadores con intereses de interactuar, y otro 30% más son profesores del sistema escolar y con el ámbito, el deseo de mejorar su actividad docente. Esto de alguna forma permite robustecer la creación de la comunidad de expertos al interior, por un lado, y potenciar podríamos decir, la red para el desarrollo de la investigación y su posible impacto en la docencia. Alguna cifra del artículo que recabamos en una primera análisis, un 74% son del área posgrado, y de los cuales un 56% creo tienen el doctorado en educación matemática. De maestría también hay otro 56%, y también llama la atención que hay un 19% con formación en estadística, lo que también nos permite fortalecer de alguna forma la parte disciplinar. Respondiendo un poco por qué en 3 países se da este inicio de recopilación de la membresía, pensamos que en el grupo que el impulso a la suscripción a la red coincidió con el cambio de la mesa directiva, por un lado, y la conformación también de un grupo núcleo. Somos de 8 a 10 académicos de distintos países que estamos trabajando muy en línea, y eso de alguna forma pensamos que ha promovido lo que es la difusión y el trabajo colaborativo al interior de la red. Quiero mencionar los inicios. El primer comité directivo se formó del año 2013 a 2017, y el 2017 contamos con 114 miembros, y el impulso generalmente se llevó, lo que recopilamos fue en los 2 primeros años de esa gestión directiva. Hubo sobre un 30% de captación de suscripción. Recordar también mencionar que la presidenta de ese primer comité directivo es la doctora María Inés Rodríguez de Argentina, y también participaron ahí Sergio Hernández de México, Armando Albert de México y colaborador Edwin Chávez de Costa Rica. Y en ese impulso de la suscripción del comité directivo, actualmente estamos en un segundo periodo, del año 2018 a la fecha, y en la cual también hubo un impulso de esta directiva, con un 63% de los integrantes actuales, sobre todo se recabaron en los 2 primeros años. O sea, hay una campaña inicial, hay un ánimo natural,
Y mencionar también que nuestra presidenta actual de la red es Liliana Taube, de Argentina. Quien habla es el vicepresidente y Armando Albert de México es el secretario. Por lo tanto, estamos contentos porque al 2018 ya contábamos con 114 miembros de la red. Hasta hace un tiempo eran 447 y hoy día ya estamos sumando 477 miembros. Como mencionaba Yereli, si partimos con hace los primeros años, la mayor suscripción la llevaban Argentina con un 34%, seguido de Chile y México. Ahora, por el total que ha crecido enormemente, sobre 400 participantes de la red, donde se concentran mayoritariamente los miembros, está Argentina con un 36%, pero ahora lo siguen Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Ecuador. Así que desde ese punto de vista ya nos vienen unos desafíos mayores por la cantidad de integrantes, que seguramente tienen expectativas para con la red. Hugo, José si Blanca. me permites, voy a Sí. compartir la página de la RELIE para que vean ¿cómo se llama? Esta situación que platica Hugo un poco. Aquí está, estos son actualmente estamos de esta forma. Si se fijan, Argentina, Brasil, Chile, Colombia están por orden alfabético, pero vean ustedes la cantidad de miembros que se han integrado, sobre todo de Brasil. ¿Sí? De Brasil y pues los principales siempre han sido los de Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Perú, ¿sí? Aquí están los miembros, y Uruguay, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Honduras, Portugal también, ya tenemos gente de Portugal y de España, ¿sí? Más o menos así está, y esto se puede pues observar en la página de la RELIE, de cómo y la tratamos de mantener pues más o menos actualizada. ¿Sí? Gracias, Hugo. Sí, desde luego, pues es una red dinámica, una red que está cambiando y me parece que para mejor. El dato que se registra en el artículo pues era hasta el momento en que se escribió el artículo, ¿sí? Y ya de esos 114 a más de 400, pues sí hay una diferencia notable. Pero seguro que la idea es seguir creciendo. Y pues como comentan, seguir impulsando la investigación, la docencia en educación estadística, que se entienda mejor, que no se den todavía esas confusiones acerca de, o digamos, minimizar, o esta idea, pues, que particularmente con la estadística, con las encuestas, decir que, pues, es una manera de distorsionar situaciones. ¿Sí? Yereli, no sé si quieras mencionar algo más. No, más bien ahorita me espero a cuando me toque intervenir. Gracias, José Luis. Bien, pues continuamos entonces. Dentro de las temáticas que interesan a los integrantes de la red se encuentra la formación de profesores, algo que ya se ha mencionado, la inferencia informal también. Pero bueno, ¿nos pueden comentar sobre justo las temáticas que interesan que se abordan en la red? Blanca. Bueno, sí, perdón, es que tenía... Bueno, desde el artículo, lo que nosotros sabemos, o sea, en estos momentos, indudablemente, a mí me cuestiono mucho porque yo siento que el artículo, y en particular el darnos cuenta de lo que los profesores necesitaban en ese momento, más bien de que los integrantes necesitaban en ese momento o estaban solicitando de la red, también nos hizo crecer mucho. También nos hizo darnos cuenta de qué es lo que esta comunidad que estaba pues en ciernes y que era pequeña, qué es lo que estaba necesitando, qué es lo que estaba solicitando. Había muchas personas que estaban inscritas en esa red y que simplemente pues se inscribieron porque a partir de los congresos, ¿no? Pero porque nosotros nos reuníamos en los congresos, el núcleo base, como dice Hugo,
nos reuníamos en los congresos y solicitábamos y reuníamos a gente y teníamos sesiones en donde los invitábamos pues a compartir experiencias, a platicar con nosotros, a formar parte de la red. Formaron parte de la red y una vez que forman parte de la red, pues entonces no se enteraban de nada de lo que pasaba en la red hasta que les llegó este cuestionario. Y eso también fue como una necesidad que nos hizo valorar un poco, bueno, ¿por qué pertenezco a esta red? ¿Para qué estoy ahí? ¿Qué es lo que yo esperaba de esta red? En particular, pues para nosotros fue una sorpresa cuando una de las principales temáticas de interés, pues es la formación de profesores, efectivamente. A pesar de que nosotros estábamos inmersos en congresos de investigación donde se emitían resultados de investigación, la formación de profesores fue lo que mayoritariamente se prefirió por encima de muchas de las otras temáticas que 60% de las personas expresaron su interés en la formación de profesores. Y eso nos indica mucho, pues, esta necesidad de la que hablaba hace un momento Hugo, como a unos profesores que tuvieron una educación en un cierto nivel de estadística y que llegan a impartir clases y les piden otro nivel de estadística. Los forzan a llevar aquí en México en particular, a los profesores no se les, dentro de los temas que se les enseña, siempre la estadística está metida dentro del programa de matemáticas y queda hasta el final. Entonces, muchas veces ese final se corta porque no hay tanto tiempo para los temas anteriores y después resulta que esos mismos profesores reproducen lo que hicieron sus profesores o la forma en cómo se les enseñó a ellos. Hay una dificultad porque también hubo a partir de estos últimos años, de los años 2000, con el advenimiento de tantas redes sociales y de tanta captura de datos dentro del Internet, vaya, que promovía mucho la captura de datos. Entonces hubo una mayor necesidad de estadística e incorporaron estadística en varios de los currículos a partir del nivel primaria. Esto no es tan antiguo, esto es relativamente reciente. Y entonces los profesores se vieron en esa necesidad de enseñar algo de los que no tenían tanto conocimiento. Así es que yo pienso también que la formación de profesores está vinculada con eso y también pues yo insisto en esa dificultad que tiene la estadística en sí como materia, como esa enseñanza disciplinar que se requiere para formar profesores, o sea, esa didáctica disciplinar, no nada más una didáctica general en donde se les enseñan técnicas didácticas que aparentemente se podrían aplicar a cualquier materia y que resulta que en estadística no es tan fácil aplicarla. Entonces, esa necesidad de formación de profesores fue muy fuerte. Y yo pienso que el siguiente tema de interés, que es la inferencia informal, que fue el 28% de los participantes expresaron esa necesidad de inferencia informal, está muy vinculada también con la formación de profesores, porque en parte está vinculada con la educación primaria o secundaria de los estudiantes. Porque la inferencia informal es esta situación que comentaba un poco hace ratito, de que cuando nosotros calculamos una media a partir de una muestra, es diferente la interpretación a cuando se calcula a partir de una población. Entonces, ¿cómo enseñar esa inferencia que es el propósito de una muestra en niveles básicos? ¿Cómo enseñar que el objetivo de una muestra es conocer la población, pero sin tanto bagaje teórico que hay detrás de la inferencia formal, ¿sí? Entonces, yo pienso que está muy vinculada con la inferencia informal, también está muy vinculada con la educación dentro de los niveles básicos. Los otros temas de interés que mostró el artículo
fueron las distribuciones muestrales, que fue un 10%, y la estadística bayesiana, que fue el 3%, y una inferencia formal, que fue el 4% de las personas. Estos otros 3 temas de interés que mostraron las personas dentro de esta encuesta están más vinculados con la formalidad de la estadística, con una necesidad como de profundización más dentro de la estadística bayesiana, dentro de lo que está, cómo está creciendo la estadística actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas corrientes de estadística que se están formando, que los estadísticos están trabajando, y las distribuciones muestrales y la inferencia estadística formal, pues está más vinculada con esa profundización sobre temas que son difíciles de comprender, de tratar dentro mismo de la teoría de la estadística matemática. ¿Sí? Eso es lo que nos mostró la encuesta. Actualmente no podríamos decir mucho, ha cambiado, yo siento que ha cambiado, o no sé si ha cambiado, pero este hacernos retomar para platicar este artículo me dio la curiosidad de saber cómo ha cambiado la situación con el incremento de mucho más del 100% de los miembros que teníamos en ese entonces. ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva? ¿Cuáles serían los intereses ahora? Pues es una tarea que se nos quedaría a nosotros dentro de la red para formar esta red. No sé, para conocer más cómo ha estado evolucionando la red. No sé, Hugo. Sí, si me permiten complementar lo bien que se ha expresado Blanca, entre las temáticas que son variadas. Si bien en esos años, un par de años, claro, la formación de profesores, la inferencia informal, las distribuciones muestrales fueron las más frecuentes y solicitadas, las temáticas más de interés. Creo que hoy día tenemos que abrirnos un poco, y creo que estamos avanzando en otro aspecto en colaboración. Por ejemplo, como menciona Blanca, digamos, las expectativas, debiera venir ahora un segundo análisis respecto de la red y mirando nuevas temáticas. Por ejemplo, la próxima semana se va a realizar ya la tercera jornada latinoamericana de investigación en educación estadística en Argentina. Y ahí puedo mencionar que hay temas, hay 7 temas. Por ejemplo, está la formación de profesores en estadística, la educación estadística y pensamiento crítico, ideas fundamentales en el análisis de datos y probabilidad, la innovación y tecnología educativa, la estadística en las disciplinas, ¿se fijan? La educación estadística y currículum, y las ideas fundamentales en inferencia estadística. Es decir, se está abriendo toda una ramificación de nuevos temas, incluso algunos más específicos. Y por otro lado, me voy a permitir mencionar como referente también para que se están abriendo otras temáticas y en las cuales la red de alguna forma estamos abarcando algunas. Por ejemplo, el próximo año se va a realizar el EDEPA, el Encuentro de Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos, y ahí también hay temas que de alguna forma se cruzan con los intereses comunes de esta comunidad, que son la estadística descriptiva y exploratoria, la probabilidad en la práctica, la inferencia estadística y toma de decisiones, análisis multivariado, y, por ejemplo, la visualización de datos y comunicación efectiva para la toma de decisiones. ¿Se fija? Entonces hay una gama, y como bien menciona Blanca, a partir de ese primer análisis con la comunidad inicial, nos abrió nuevas expectativas, crecimiento, y creo que ahora se viene, digamos, un segundo análisis para poder plantear nuevas temáticas. Yo creo que también está esto porque ahorita también está yo creo que si hiciéramos una nueva recopilación de estos datos, también nos mostraría esta necesidad de la estadística social, de cómo se está trabajando la estadística social también, que es un tema que también actualmente se está necesitando muchísimo
precisamente para manejarlo dentro de un contexto social a la estadística, que es uno de los papeles pues, más importantes de la estadística. Sí, claro. Bien, perdón, José Luis. Adelante. Bueno, sabemos que nos están siguiendo en este momento por YouTube Liliana Tauber y Armando Albert. Seguro que pues tendrían también mucho que decirnos y pues contestando a su manera también algunas de estas preguntas y esperemos tener oportunidad de interactuar un poco con ellos. Pues sí, son muchos los desafíos los que se tienen para los docentes, para la red, y qué bien, ¿no? Qué bien que se tenga esto. Yareli. Sí, el crecimiento de la red ha sido significativo. Obviamente, pues ya de que se publicó el artículo a esta fecha, seguramente ya también hay cambios importantes. Sin embargo, hay un fenómeno, tienen una gráfica bien interesante sobre cómo se dio la incorporación de los miembros. Y sabemos que los congresos y las reuniones académicas presenciales, pues han sido para las redes en general importantes porque es donde se logran contactar e incorporar a nuevos integrantes. Entonces a ustedes les tocó un periodo en el cual, bueno, se atraviesa la pandemia por COVID-19 y me gustaría que nos platicaran cómo les afectó, no sé si positivo o negativamente o ambas, para el crecimiento y consolidación de la red. Okay. Bueno, si me permiten, voy a intentar de responder y voy a ver si puedo aquí. Sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Sí. Bien. Bueno. Ponla en modo presentación, perdón, Hugo. Perfecto. Ahí sí, ¿vale? Sí. Ok. Bueno, aquí, con respecto a los congresos presenciales y cómo afectó la pandemia, yo creo que nos viene, anticipo, un problema de post-pandemia, una problemática que se nos viene. De alguna forma ya algo hemos comentado que la forma de la difusión de la red comenzó de forma muy personal y con el contacto, con invitación de los miembros de la red. Sin embargo, aquí, de hecho, la encuesta, por ejemplo, un 53% se vinculó con la red vía invitación y un 17% hace algunos años fue a través de eventos científicos, sobre todo lo que es la RELME, la Jornada Latinoamericana de Educación Estadística y el CIBES también de Granada. La forma de colaboración entre los miembros, pensamos que fue por motivación y de ahí se visualizó, ¿no es cierto?, que los eventos académicos son una forma potencial, ¿no es cierto?, de atraer nuevos integrantes a la comunidad. Y en eso se nos vino lo que es la pandemia, un estallido social previo aquí en Chile en particular, que nos afectó bastante y también tuvo muchas consecuencias, pero también algo de positivo también se tiene que rescatar. Efectivamente, la pandemia nos golpeó a todos y en Latinoamérica la ubicación de lugares geográficamente dispersos hace necesario el uso de tecnología. Y el uso de la tecnología entró ya venía para quedarse y ahora mucho más, de tal manera de apoyar un poco este intercambio y lo que es la comunicación. Entonces, veo dos aspectos. Por un lado, cuando comenzó esto la pandemia, la docencia a distancia presentaba nuevos desafíos, dada la contingencia, y de alguna forma uno tendría que avanzar con muchos esfuerzos hacia potenciar la autonomía y la autorregulación, sobre todo en aspectos de motivación, tanto de estudiantes como docentes. Bien sabemos, y esto se plasmó también muy de lleno en la pandemia, que los estudiantes finalizan los cursos generalmente sin comprender y aplicar correctamente los conceptos y procedimientos estadísticos. Eso ya estaba en la literatura con anterioridad, pero ahora se está plasmando o se estaba plasmando de
manera. Entonces ahí, de alguna forma, lo he comentado con algunos, hay todo un concepto muy importante que valoro mucho en el aprendizaje, que es la actitud. Y fue bastante difícil y no menor también preguntarnos sobre la actitud hacia la enseñanza desde el punto de vista del profesor. La verdad que a todos fue un momento muy difícil, que lo menciono porque a veces se nos olvida, y la post-pandemia también viene ahora a un trabajo bastante fuerte. Respecto de los congresos, a la pregunta de esos presenciales y cómo nos afectó, a través de la RELIE, que ahí está el link, ¿no es cierto? Comenzamos previo a la pandemia, ¿no es cierto?, reuniéndonos principalmente los congresos de la RELME, de las cuales ahí, ¿no es cierto?, era un lugar muy hermoso de encuentro, de amistad y de trabajo, y también, bueno, de algo de camaradería, que nos reuníamos en la medida de lo posible, los distintos integrantes, y la RELME, insisto, ha sido un espacio, ha sido muy importante para ellos. Durante la pandemia, sin embargo, hubo actividades que siguieron en su continuidad. Por ejemplo, a nivel de investigación, fue llamativo que durante la pandemia varias editoriales, revistas científicas, presentaron monográficos específicos de probabilidad estadística. Por ejemplo, en la revista 1 de España, de didáctica de la matemática, en julio del 2020 tuvo una versión, una monografía particular referida solamente a probabilidad. La revista MES, también de España, en septiembre del 2020. La revista Yupana de Argentina también sacó un volumen en septiembre del 2022, referida a nuestra área. La revista Número, el año 21, también sacó un número de probabilidad estadística. La revista Paradigma de Venezuela, en marzo del 2021, e incluso aquí en Chile, la revista Rechiem, a fines de año del 2021, sacó un volumen sobre la educación estadística en el aula escolar. Por lo tanto, hubo una dinámica, una inercia de seguir trabajando en estos tiempos. Y respecto de los congresos específicamente donde se da toda la difusión, la RELME, lo reitero, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, ha sido un espacio, la verdad que muy grato de reunión, de convivencia y de aprendizaje. Las terceras jornadas de Argentina en Educación Estadística, que se realizaron el año 2021, de Costa Rica, el Congreso EDEPA, el CIBEOS, Congreso Virtual de la Universidad de Granada, el CIBES también. Aquí también en Osorno, en la Universidad de los Lagos, está las contribuciones del enfoque ontosemiótico, donde hay espacio también para la didáctica de la probabilidad estadística, y así como en otros países, hay eventos específicos, no necesariamente estadística, pero sí dan espacios a poder tener algunas sesiones donde hablar de la educación matemática y de la educación estadística. La Jornada Nacional de Educación Matemática, Jornada Regional de Educación Matemática en Chile, la SOMACHI, que es una Sociedad Matemática de Chile, también da un espacio a la educación matemática. En fin, entonces, con respecto a eso, digamos, no todo, digamos, fue en contra, sino que también, de alguna forma, hubo espacio de poder mantener esa comunicación que es tan necesaria. Y solamente finalizar aquí, recordar que la próxima semana todavía hay inscripción para la tercera jornada latinoamericana de investigación en educación estadística, que es la próxima semana, y la verdad es que hay muchos temas interesantes para poder seguir dialogando en torno a eso. Bien. Eso quería comentar. Bueno, yo nada más, a mí me gustaría comentar, a mí me gustaría complementar con toda esta información que nos dio Hugo, que nosotros, en particular al ser una red pues latinoamericana y que todos nos encontrábamos en distintos países, pues siempre nuestra comunicación fue virtual.
el artículo que nosotros escribimos, pues lo escribimos prácticamente cada quien en su país y cada quien en su silla, ¿no? Y la comunicación fue enteramente virtual. Lo que se buscaba era el artículo, el cuestionario que se puso de manera virtual. Todo lo hicimos siempre de manera virtual. Fue previo a la pandemia la toma de datos. Así es que no fue por influencia de la pandemia, sino más bien fue porque nosotros era la forma que teníamos de comunicarnos, y en el momento en que nosotros pudimos comunicarnos virtualmente, lo hicimos desde el principio. Y nos acostumbramos a ello, pero la pandemia como que motivó más esta comunicación virtual, no solo entre nosotros, sino con otras personas. Y yo siento que eso fue lo que permitió que nosotros ampliáramos, que se ampliara la cantidad de miembros de la RELIE en estos años en que no había esa comunicación virtual, pues digo, esa presencialidad, pero sí había esa comunicación virtual, y se motivó aún más. Los congresos se pasaron a ser virtuales, y así muchas cosas más que pasaron a ser virtuales, las reuniones virtuales, como que todo el mundo se dio cuenta que la virtualidad era una oportunidad dentro de la pandemia, y entonces eso nos favoreció mucho a nosotros, mucho la comunicación más entre nosotros y la integración de más personas de otros países al grupo núcleo que nosotros ya teníamos, ¿no? De otros países o de los mismos países. Hubo más integración aún después de la pandemia. Sí, la interacción de estas comunidades, bueno, yo no pertenezco a esta comunidad de matemáticos y estadísticos, pero sí he participado con ustedes en algunos congresos, y algo que admiro es precisamente la forma de interacción. No solamente es el trabajo que se construye, ¿no?, en conjunto y en colegio, sino que también está esa buena participación, colaboración, disposición, que hace un ambiente de trabajo muy ameno entre sus comunidades. Entonces, bueno, como bien dice Blanca, o sea, los datos se levantaron antes de la pandemia, sin embargo, el trabajo, la experiencia de trabajo, creo que se corrobora, ¿no? O sea, cambió la interacción porque fue mediada por la tecnología, pero ese compañerismo, no sé si decirlo así, expresarlo así, también fortaleció el trabajo, ¿no? Y creo que sería muy bueno que extendieran su estudio para ver el comportamiento de la comunidad, cómo se ha desarrollado. José Luis. Y bueno, pues vemos que la necesidad que se ha mencionado acerca de reflexionar, discutir sobre estos aspectos de la educación estadística, encontramos, motivó a los que ya integraban la red, como a quienes no lo habían hecho, pero tenían esta necesidad de espacios de conocer, de discutir las problemáticas sobre esta disciplina, el que aún con esta situación de nada más contar con espacios virtuales, se pudiera seguir fortaleciendo la red. Bueno, pues para seguir con esto, ¿qué factores de los descritos en los hallazgos consideran clave para la permanencia, el desarrollo, la consolidación y expansión de la RELIE a lo largo ya de 10 años con miembros de diversos países? Bueno, los factores descritos es que son un montón de cosas. Nuestra red está enfocada principalmente a la investigación en educación estadística, pero sin embargo, cuando nosotros, bueno, estamos observando que hay una necesidad no solo de investigación, sino también de formación de profesores o de temáticas propiamente que no están como más metidas dentro de la educación estadística, sino propiamente temas de estadística. Entonces, pues nos dimos cuenta de que teníamos todo un reto. Yo me acuerdo cuando nosotros redactamos, por ejemplo, las conclusiones, en donde teníamos como que asumir ciertas
ciertos compromisos nosotros como red, pues incluso nos daba miedo, como que da un poco de pavor darte cuenta esta red que tú quieres formar y lo que están esperando los demás de ti. Y entonces, cómo poderla organizar de manera tal que esa red de verdad satisfaga a todos estos miembros. Porque si bien es cierto, una red lo que tiene que buscar es el acoplamiento entre ese crecimiento individual y también entre el crecimiento, el éxito del grupo, ¿no? Entonces, eso es algo bastante complejo y sobre todo considerando que nosotros pues tenemos, no es nuestro trabajo, digamos que sí es nuestro trabajo esto, pero al mismo tiempo tenemos otras responsabilidades dentro de nuestras universidades, cada uno de nosotros. Entonces, eso dificulta un poco, pero yo creo que algo de lo esencial dentro de estos hallazgos, para mí es la parte organizacional dentro de la misma red. Nuestra idea siempre ha sido, pues, idear comisiones encargadas de aspectos puntuales dentro de esta red, ¿no? Dividirnos estas tareas y al mismo tiempo estar todos conectados para poder para poder cumplir con estas demandas que tenemos de manera individual y de manera grupal. Sigue siendo, desde mi perspectiva, un reto muy grande para la red, esta organización. Sin embargo, yo creo que también se está logrando mucho porque se ha logrado diversificar diferentes tareas. Se incorporan nuevas personas dentro del núcleo base y eso nos ha ayudado también muchísimo, pero para mí sigue siendo un reto muy grande esas comisiones, esa formación, delimitación del trabajo y que se lleve a cabo, sobre todo porque todos tenemos dentro de nuestras instituciones pues obligaciones y responsabilidades, ¿no? Otro reto que para mí es muy importante, pues es la misma formación de profesores, cómo impulsar acciones, pues tendientes a la formación de profesores en activo, no nada más en estadística, que es muy importante, como ahorita lo mencionó Hugo, pues dentro de las temáticas del EDEPA, que va a ser en diciembre, de este congreso tan importante para nosotros, están temas bastante fuertes como análisis multivariado, que son temas avanzados de probabilidad y que sin embargo se han tenido que meter dentro de la educación universitaria debido a la cantidad de datos que hay necesidad de analizar. Entonces, temas más altos, también la ciencia de datos está conjuntándose con la estadística, temas de programación, de datos, ya no nada más es tomar ¿cómo se llama? Paquetes estadísticos, sino aprender a programar dentro de estos programas que tenemos, varios software que nos brindan, de sus lenguajes de computación que nos auxilian en el análisis de datos estadístico. Entonces, no nada más son temas de estadística, no nada más son temas de computación, también tenemos que analizarlos, sino también dentro de educación estadística. ¿Cómo enseñar estos temas que requieren una teoría relativamente fuerte y también que requieren educación en computación para poder entender los temas de estadística? Entonces, es un gran reto también dentro de la misma red impulsar acciones tendientes a la formación de profesores en activo. Y por otro lado, está la investigación, porque también dentro de las motivaciones que tuvieron las personas para incorporarse en esta red está la investigación, el conocer y difundir artículos de investigación que les puedan servir para mejorar su aula, el promover también, yo pienso,
grupos lectores de investigación como este, ¿no? Vamos a leer un artículo de educación estadística, vamos a discutirlo, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos trabajar. Entonces, eso es algo que también sería un reto para nosotros y que también estaría dentro de la formación de profesores. También la participación en congresos y organización de eventos propios, pues que congreguen a los miembros y que generen espacios de intercambio. Hay varios ya congresos de educación estadística, entre ellos pues este que maneja, que promovió Hugo, que está el EDEPA, y uno que es propio de la red, que es el YELIE, ¿no? Este que va a ser la semana que entra, como nos estuvo promoviendo, tiene su segunda etapa virtual, como nos estuvo diciendo Hugo. Entonces, este tipo de congresos también estamos tratando de fomentarlos, de comentarlos. Y bueno, por último, pues el apoyo al desarrollo de la investigación estadística por temática y por regiones. Esto para mí se tiene que mover hacia impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos dentro de miembros de la red, que también es un reto también muy fuerte para nosotros. Son cosas que realmente es posible que se logren sin necesidad de la participación de la mesa directiva. Porque si nosotros logramos reunir miembros y esos miembros se logran integrar para impulsar proyectos, pues entonces también se puede considerar un logro de la red, que la congregación de miembros sea algo que esté fomentando que ellos se congreguen sin necesidad de la intervención de la mesa directiva, ¿no? Entonces, esto también habría que promoverlo y que trabajar. No sé, para mí son retos muy fuertes, les comentaba cuando hicimos las conclusiones del artículo, entonces pues nos comenzó a como, no podemos poner esto porque nos estamos comprometiendo de alguna manera y no sabemos cómo lo vamos a lograr. Sin embargo, yo creo que hemos logrado también muchas cosas hasta ahora, en particular el YELIE es algo de lo que pues nos sentimos muy orgullosos de fomentar. Y bueno, otras acciones, el crecimiento tan alto de miembros, sí, y también de alguna manera hemos tratado de mejorar la organización de la red. No sé, Hugo. Sí. No, creo que está expresado bastante bien, Blanca. Es solamente sintetizar y también quiero destacar un desafío. Bueno, la perspectiva de la RLIE, lo que pretendemos es impulsar acciones que esperamos sean determinantes para la continuidad de la comunidad. Y en eso lo que recabamos en el artículo, por un lado, es la identidad, quiénes somos, las experiencias y las responsabilidades compartidas. Y algo muy bonito que valoro mucho, que es el tiempo social, que podemos entenderla como esa convivencia fraterna, donde hay mucha colaboración, muchas energías positivas, amistades, y que la plasmamos cuando nos reunimos en los congresos, incluso virtuales, y en colaboración de algunos proyectos. La relación es significativa de colaboración y recuerdo que mencionaron ahí los miembros de la RLIE en cuanto a su expectativa, que fuera un espacio, un lugar de encuentro y una comunidad científica preocupado por la vinculación e interacción académica y también una preocupación por la docencia. Y a lo que menciona Blanca, los desafíos, yo también estoy vislumbrando otro desafío que va a ser más fuerte para todo el equipo base, y es que nuestra realidad es que a pesar de que muchos han formalizado su pertenencia a la red, también hay un grupo no menor de los participantes que aún no ha encontrado la vía de vincularse o colaborar con otros medios. Y eso, esta encuesta ya eran 100 y algo, y hoy día estamos sobre 450, 477 en concreto. Por lo tanto, ahí sí que se nos viene Blanca y todo el equipo para ver cómo le hacemos
pero sí estamos también por otro lado contentos con algunos avances que hemos tenido. Bien. Pues bueno, nos damos cuenta de que pues esto da para muchísimo, o sea, muchísimo tiempo y habrá cosas que todavía no terminarán de tratarse, pero bueno, también queremos darle espacio a pues quienes nos están siguiendo, quienes consultaron también el artículo y anotaron algunas inquietudes en el portal de aquí de la sesión. Pero bueno, pues un saludo a Liliana Tauber. Ella nos pregunta, ¿qué posibilidades de formación proponen para esos profesores que siguen necesitando hoy más que nunca conocer más de estadística? ¿Quién se anima? Blanca, Hugo. Mira, A a ver, dime, no, Hugo, adelante. No, es que podría repetir la posibilidad de formación, ¿no? De profesor. Sí, ¿qué posibilidades de formación proponen para esos profesores que siguen necesitando hoy más que nunca conocer más de estadística? Yo siento que, bueno, ¿cuáles son las acciones, más bien las posibilidades de formación? ¿Y qué nos hace Liliana? Yo creo que Liliana tiene muchos, y Liliana Tauber tiene muchísimas formas, porque ella ha estado muy preocupada por esta formación de profesores y con su grupo dentro de Argentina. De hecho, uno de los motivos por el que hay tantas personas de Argentina en la red es precisamente por la difusión de la red que ella misma hace dentro de Argentina. Porque ha formado muchos talleres, hace muchos talleres dentro de diversas partes para poder llevar a esto, ¿no? Pero la elaboración de talleres, por ejemplo, dentro de congresos, no se trata de impulsar dentro de las instituciones educativas, que también se debería de poder hacer, pero también talleres dentro de congresos o talleres que puedan ir de una parte a otra para poder difundir esta educación estadística. La formación de talleres, que también es algo que Hugo hacías antes, también Hugo, ¿te acuerdas? Sí. Estos talleres workshops que hacía y a los que nos invitaba, también era una forma de lograr esta formación docente. Pero también pienso que algunas de las propuestas que hice hace un momento, por ejemplo, la promoción de grupos lectores de investigación, algo que está haciendo, por ejemplo, ahorita la IACE, que la publicación de un artículo y después te invitan a comentar con personas el mismo artículo que se acaba de publicar. Generalmente a estos encuentros de comentario de un artículo, pues generalmente van muchos investigadores, pero nosotros también podríamos promover a que vayan profesores, no nada más investigadores, algo como lo que hace este seminario Repensar las Matemáticas, que es discutir alrededor de un tema, pero en particular de un tema de investigación en educación matemática. Eso se podría fomentar. Algo que no hacemos todavía así de manera muy fuerte, ¿no? También yo pienso que también otro ámbito en lo que nosotros estamos es de la participación y organización de congresos, ¿no? Es algo que se podría hacer. Pero en particular, por ejemplo, yo lo promuevo dentro de mi misma institución, ¿no? Dentro de mi misma institución tenemos el problema que comentaba hace un momentito, que nos tenemos que estar metiendo ya dentro de estadística, pues mucho más fuerte de lo que nos habíamos metido normalmente,
porque nos están pidiendo que pues los ingenieros en computación, los ingenieros en ciencia de datos, los ingenieros en mecatrónica, los ingenieros en otro tipo de cuestiones que antes no tenían esa necesidad, aprendan mucha más estadística y estadística más profunda que antes no se enseñaba a ese tipo de carreras dentro del nivel universitario. Ahorita nos los están pidiendo la misma institución y pues hemos tenido esa necesidad de promover actualización docente dentro de la misma institución y que se podría promover pues a otros niveles también, ¿no? Algo así por el estilo se podría hacer, no sé, promover dentro de la misma regla. Sí, no, Yereli, no sé si tengas ahí alguna pregunta. Bueno, ahorita me gustaría, José Luis, que me dieras oportunidad de plantearles la pregunta de cierre a los invitados, pero ahorita retomando un poco lo que está en la comunidad virtual del seminario, me gustaría retomar la participación de Domingo Márquez, que de hecho también hace, una de las preguntas que puso en la comunidad también lo puso en YouTube. Hace un análisis muy interesante partiendo de la reflexión de lo tratado en el artículo. Les habla sobre los retos y oportunidades, que invitaría a Hugo y Blanca que acudieran a la comunidad a leerlo, porque creo que esto es algo de mucho interés para ellos como investigadores. Y bueno, de estas reflexiones, Domingo plantea 3 preguntas. La segunda es la que está en la comunidad. La primera dice, creo que son complejas, pero igual no sé si quisieran elegir alguna, Hugo, Blanca, para abordar. ¿Cómo se puede diseñar un currículo en educación estadística que sea culturalmente relevante y accesible para comunidades diversas en América Latina? La segunda habla sobre los enfoques específicos para asegurar una formación continua y efectiva de docentes en el ámbito de la estadística, que creo que lo han abordado en la anterior. Entonces, podríamos enfocarnos en la del currículo, y en la tercera, que es qué tecnologías específicas podrían ser utilizadas para mejorar la enseñanza de la estadística en la región y cómo se pueden superar los desafíos relacionados con la brecha tecnológica. Estas preguntas, reitero, son de Domingo Márquez, de la FES Cuautitlán de la UNAM, aquí en México. Hugo, ¿nos quieres comentar algo sobre Sí. sobre el currículo en particular que... Sí. Yo creo que, bueno, particularmente yo creo que un sentir de mucho, la preocupación generalizada es cómo llevar o hacer la vinculación de la red o los investigadores con el sistema educativo. Y eso creo que es un tema post pandemia que se nos viene, porque ya sabemos que hay un estancamiento en el conocimiento de la matemática en general, así como la ciencia, y eso es algo que tenemos que abordar. Y quiero comentar, por ejemplo, aquí en Chile hay un nuevo currículum de secundaria donde hay ejes de la matemática, donde, donde está probabilidad estadística, y en la cual ahí son un nuevo currículum donde hay temáticas que el estudiante de secundaria puede abordar y son temas propios de la universidad, ¿ya? Entonces, hay un currículum cambiante, por lo menos en Chile, en la cual nos llama justamente a una lectura de poder ver propuestas de diseño de actividades significativas para lo que es el aula. Y de ese punto de vista, creo que viene una etapa de reflexión, de socialización, y yo considero que los talleres, esta formación continua, tienen que ser de proceso. Hay a veces hay muchas actividades, pero que son muy precisas. Entonces, por ejemplo, mencionaba al comienzo que ya se están abriendo espacios de diplomados, en la cual pueden ser de 6, 7 meses, en la cual ahí da un espacio justamente incluso para la reflexión y tener experiencia de poder ahondar lo que es el currículum y
y otros espacios. En particular, la experiencia que tengo aquí en Chile, como bien lo menciona Blanca, y hemos tenido interacción con varios miembros de la red aquí en Chile, hemos realizado talleres, workshops, tanto de probabilidad y estadística, donde los profesores justamente manifiestan preocupaciones en cómo diseñar actividades integradoras, recreativas, con el poco tiempo que tienen. Y de ese punto de vista, no sé, ahí, bueno, es un tema un poco amplio, pero considero que hay que hacer esfuerzo y de llevar todo este currículum de forma más comunicativa, localizada. Me explico. Hace un tiempo se están realizando las Jornadas Nacionales de Educación Matemática aquí en Chile, pero en paralelo el comité directivo de la SOCHIEM también está llevando jornadas regionales de educación matemática, ¿no? Y esa son instancias de lo que son convivencias, ¿no? Y en particular, hoy día el sistema escolar, por ejemplo, para la formación de profesores, cuando aquí damos clases en los diplomados, es un campo desconocido poder interactuar con las tecnologías, sobre todo en el sistema educativo, ¿ya? Y de ese punto de vista, por ejemplo, lo que trabajamos aquí son la planilla Excel, que es conocida y que a veces yo la considero que es un material potente para interactuar con los aprendizajes de la estadística y probabilidades. GeoGebra también nos aporta también algunos elementos, sobre todo en probabilidades. Y también el programa R, que estamos incursionando con pequeños elementos, que eso se ocupa aquí en la universidad. Por lo tanto, no sé, son preguntas bastante interesantes que yo creo, Blanca, y con el equipo del comité directivo, el núcleo, son las reflexiones, los espacios que se nos vienen para analizar. En particular, yo pienso que con respecto al currículum de educación estadística que sea culturalmente relevante, tenemos una línea que está esta educación cívica, que están trabajando varios miembros de la red, que realmente se ocupa como y la cultura estadística también, inferencia informal, son diferentes digamos, aproximaciones dentro de la educación estadística que se pueden retomar para poder trabajar un currículum de educación que pueda ser relevante para el niño, para el adolescente, para el adulto. O sea, que de alguna manera las ideas de estadística puedan crecer a lo largo del currículum estadístico. Eso sería del currículum escolar, perdón. Eso sería pues lo ideal, ¿no? Retorno a mi idea de lo que es el promedio, que originalmente pues se nos puede enseñar de una manera, pero de una manera con sentido, o que tenga como, que no tenga errores, que no malinterpretemos este promedio que podemos obtener de manera relativamente fácil, y hacerlo crecer hasta la esperanza matemática, o hasta los momentos estadísticos que se tienen hacia las distribuciones muestrales de medias, hacia otras cuestiones relacionadas con la media que pueden ir creciendo a lo largo del currículum. Yo creo que, y esos enfoques que actualmente tenemos dentro de la investigación en educación estadística pueden ayudar a eso. No es una pregunta fácil, indudablemente, de cómo se puede, no tenemos tampoco la respuesta, pero yo creo que sí hay elementos que pueden contribuir a formar un currículum que que aporte una estadística que sea mucho más útil y con mucho más sentido dentro de la vida común. También las tecnologías, como ya las mencionó Hugo, pues algunos de los paquetes que él menciona, que son de fácil acceso, digamos, que no son paquetes que cuestan muy caros, porque sabemos que tradicionalmente los paquetes estadísticos son bastante caros, pero también hay aplicaciones
que pueden ser buscadas por los mismos estudiantes, aplicaciones que pueden tener los estudiantes dentro de su mismo celular, dentro de elementos portátiles, dentro de tecnologías portátiles que pueden ser llevadas. Tan solo, por ejemplo, el cálculo de las probabilidades en distribuciones normal, de student F, ese tipo de cuestiones ya están prácticamente al acceso de todos y hay aplicaciones que no lo sacan directamente. Hay muchísimas, ha proliferado mucho este tipo de aplicaciones y lo importante pues no es tenerlas, sino nuevamente es usarlas con un mejor bagaje y con una mejor interpretación de lo que las personas pueden hacer con ellas, vigilar qué se puede hacer y que tengan un buen uso, una buena interpretación. No sé, pero eso es lo que yo diría con respecto a las... Hay un artículo, pero está un poquito viejo ya, en donde hablan sobre estos applets, Sergio, ¿cómo se apellida? Sergio Hernández, que fue, bueno, ahorita ya murió, pero que fue un activo participante. Él estaba muy interesado en ese tipo de la búsqueda de ese tipo de aplicaciones. La brecha tecnológica, eso es algo que a mí también me preocupa mucho. Yo trabajo en una institución privada en donde todos los estudiantes llevan computadora y que voy a otros sitios y me doy cuenta de que pues eso no es tan generalizado en México ni en Latinoamérica, creo, que cada estudiante pueda tener acceso a su propia computadora dentro de la institución. Y yo pienso que sí es indudablemente un problema económico, pero también es un problema cultural, porque hay muchísimas personas como que no consideran que una computadora sea tan necesaria en los estudiantes. Entonces, sí es una brecha económica, pero también es una brecha cultural. Desde mi perspectiva, y claro, tómenlo como la perspectiva de una persona que trabaja en una institución privada, pues desde mi perspectiva, como que todo estudiante que estudie una licenciatura, pues tiene también que hacer el esfuerzo por tener una computadora actualmente, dentro de la actualidad. Si me permiten, quiero solamente puntualizar algo, porque es interesante esto del diseñar un currículum y de que sea efectivo. Puedo contar por las experiencias actuales que estamos teniendo aquí en la región. Creo que cualquier asignatura en particular, ahora nuestro eje, hay mucho contenido en el currículum. Yo creo que hay que retomar cuáles son como dicen, las ideas estadísticas fundamentales y sobre eso trabajar. Por ejemplo, creo que un elemento importante de trabajo en nuestra área es esa vinculación entre pasar de datos a información, ¿ya? Es decir, las representaciones tabulares, gráficos, su interpretación, eso tiene que ser fuertemente trabajado en lo que es en el aula. Y lo otro, que a veces en una asignatura de estadística, los estudiantes siempre ven las unidades por separado. La experiencia que estamos llevando aquí en la universidad, estamos experimentando es vincular la estadística descriptiva con la estadística inferencial, pero el nexo lo estamos trabajando desde un inicio a través de la elaboración y formulación de los estudiantes en preguntas e hipótesis. Entonces, comenzamos con la estadística descriptiva presentándole problemáticas en la cual plantean hipótesis, se les enseñan a diferenciar hipótesis y preguntas, y sobre eso hay una primera respuesta de tipo descriptiva y después eso mismo se va trabajando a través de las probabilidades con la formalidad
tanto en intervalo y sobre todo formal con las pruebas de hipótesis. Y ahí el mes pasado nos publicaron un artículo de Eurasia, donde justamente los profesores les consultamos y ven la importancia, por ejemplo, de esa conexión de la estadística descriptiva con la inferencial. Creo que eso podría ser un punto a lo mejor interesante de analizar cuando se postula todo esto de lo que son el currículum. Y no olvidar también las metodologías activas, la estadística post proyecto, etcétera. Eso también tiene que ser ambiente, espacio en el diseño de un currículum. Eso es, gracias. Pues muchas gracias. Hay muchas inquietudes. Creo que esto que se mencionó sobre la formación de profesores es algo muy vigente, muy presente para todos. Pero bueno, el tiempo ya se nos agota. Les pido que Blanca, Hugo, consulten el sitio de la sesión, vean pues las reflexiones, las preguntas y bueno, pues puedan responder buena parte de ellas. Pues antes de concluirla, esta sesión, les pediré pues una reflexión final de parte de ustedes. Quedan muchos aspectos pendientes por discutir, pero pues el tiempo sabemos es un recurso limitado. José Luis, si me permites aquí intervenir un poco nada más para solicitarles en su reflexión de cierre, si nos pudieran compartir así muy brevemente cómo visualizan a la red en los próximos años. Bueno, gracias Yereli por la pregunta, desafiante entre otros casos. Solamente ya hemos comentado que, por ejemplo, los primeros 7 años de su creación fue necesario hacer un primer análisis que fue publicado, eso, como comentaba Blanca, en una revista, y para ver las directrices y guías de cómo continuar. Y ahí, digamos, ¿no es cierto?, esa encuesta, las expectativas, realidades, fue principalmente hacia la investigación, docencia, formación de profesores y la difusión del conocimiento en educación estadística. Creo que se nos viene al equipo un segundo análisis para delinear acciones académicas futuras. Por ejemplo, la colaboración, la guía con investigadores nobles, promover las soluciones a los retos, a los nuevos retos de la educación estadística en Latinoamérica y continuar, como mencionaba Blanca también, dar continuidad a estos grupos de discusión en congresos tan importantes como la REDME o la Jornada Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística. La estrategia, ¿no es cierto?, de gestión de crecimiento, y que eso estoy cierto que va a perdurar, es que la red nace de un grupo de interés, con intereses comunes y sobre todo de amistad. Y eso es difícil que se diluya. Yo creo que por ahí esa convivencia fraterna, junto con los intereses comunes, creo que nos va a visualizar y seguir compartiendo en eventos. Por lo tanto, para visualizarnos veo con ambiente muy positivo, en lo que viene. Hay un grupo no menor que se ha incorporado con muchas expectativas, y creo que nos compete, por decirlo de alguna manera, un monitoreo anual de los miembros para conocer su percepción y su integración a la red, y continuar seguramente con nuevas necesidades de fortalecimiento de la investigación y la mejora de la actividad docente. No hay que olvidarse que la comunidad de práctica se desarrolla en torno a lo que es importante para los miembros, y por lo tanto ahí, digamos, tenemos los retos. Hoy día ya son 15 países miembros, en la cual estamos muy contentos, pero también así la red ha mostrado ventajas como trascender las fronteras, acercar a los científicos, promover la producción académica, ¿no es cierto? Y sobre todo, insisto, yo quiero quedarme, y es una preocupación, que si bien la pandemia y sobre todo la pospandemia nos afectó
mucho a nivel universitario. Hay una tarea pero enorme de vinculación con el sistema educativo. Me quiero quedar con eso, que vamos a continuar con la reflexión, pero hay una vinculación que tenemos que abordar ahora con. Muchas gracias. Bueno, pues cuando surgió esta red, les decía, surgió a partir de eventos presenciales, en realidad. Sin embargo, bueno, para nosotros siempre fue como muy grato vernos presencialmente cada que podíamos y continuar con la conversación virtual. Entonces, la virtualidad ha sido para nosotros muy, muy importante. El hacer esta reflexión sobre qué era lo que esperaban los miembros de la red acerca de la propia red. Estamos hablando de personas que conocíamos presencialmente y que muchos de ellos pues no volvimos a ver, o sea, que los veíamos una vez y que no los volvíamos a ver. Hacer esta reflexión nos surgió precisamente de la necesidad de conformarnos más como grupo, de ser más formales, de tener más formalidad como grupo. En un inicio, pues nos quisimos unir a diversas instituciones. Por ejemplo, buscamos estar dentro de la IACE, por diversas razones, a pesar de que la IACE siempre ha estado preocupada por promover la educación estadística en todo el mundo. De hecho, es una de las instituciones que me asombra mucho el apoyo que tiene a países de tercer mundo. Entonces, nosotros quisimos afiliarnos a ellos, pero a pesar de todo su interés y de toda de toda la difusión que han hecho ellos mismos en Latinoamérica, varios grupos, varios congresos de la IACE han sido en Latinoamérica o en América específicamente, o en diversas regiones para poder difundir la educación estadística en todo el mundo, no particularmente en Latinoamérica. Por diversas razones administrativas no pudimos insertarnos dentro de esa comunidad. También por diversas razones organizativas, tampoco nos pudimos meter en RELME como un grupo de investigación real. O sea, tampoco fue posible formalizarnos como grupo dentro de RELME. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que decidimos fue ser autónomos, fue buscar nuestra propia autonomía. Así es que, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo yo visualizo a la red a futuro? Pues la visualizo pues mucho más independiente de lo que es ahora, autónoma, que está buscando su propia autogestión y su propia autoorganización, pero aprendiendo de esas grandes organizaciones como es la IACE, como es el ISI, que tienen una organización muy, muy fuerte y muy arraigada y que hace que diversas de sus objetivos se puedan cumplir y que puedan crecer a lo largo de diversos eventos y diversas cuestiones que ellos hacen. Así es como a mí me gustaría vernos dentro de algunos años con más autogestión, con más organización interna que nos permitan como tener más presencia en otros países, tener más presencia dentro de nosotros, dentro de los mismos países. Y eso pues sí nos serviría para todo esto, para dentro de formación de profesores, dentro de la vinculación con el sistema educativo tan importante para generar planes de estudio, para hacer todo este tipo de talleres tan necesarios. A mí es lo que me gustaría visualizar y lo que me gustaría promover dentro de la misma red. No sé. Pues, muchas gracias. Yereli.
No, es todo, José Luis. Nada más me queda agradecerles a Blanca, Hugo y a ti la participación en esta sesión del seminario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros invitados, a ustedes que nos han seguido, y a invitarlos para que estén en la siguiente sesión el miércoles 22 de noviembre con el tema La argumentación en geometría. Nuestra invitada es la doctora Leonor Camargo y las dialogantes serán Mónica Marcela Parra Zapata y Zaida Margot Santa Ramírez. Pues muchas gracias. Buen día. Gracias, adiós. Gracias. Hasta pronto.